¿Qué tal, hermanos? La Iglesia hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que es no solo doctor de la Iglesia, sino que San Juan Pablo II lo declaró doctor humanitatis, doctor de la humanidad, debido al modo en que aunó ciencia y fe, el modo en el que vivió y el modo también en el cual pues podemos buscar su ejemplo y su intercesión. Este doctor de la humanidad es digno de ser celebrado, es probablemente pues la persona más sabia que ha dado la segunda mitad del segundo milenio, ¿no? de la historia de la humanidad. Y estamos ante un gigante intelectual y también moral, ante un místico, estamos ante un noble que renunció a todo, incluso a una carrera muy prometedora en la Iglesia, para dedicarse al amor de sus amores, ¿no? Para dedicarse al misterio de Dios y no solo profundizar en él, sino algo igual de difícil que es intentar explicar qué es lo que brota de esa fuente en la que él estaba o intentaba estar totalmente en contacto, ¿no? Y lo que quiero decir, pues en realidad la idea principal que quiero contar, pues debo disculparme, ¿no? Porque tiene que ver con un contraste. Y es que mientras la Iglesia celebramos el Día de Santo Tomás, el mundo y las bolsas del mundo se están hundiendo debido a una empresa norteamericana que se llama Nvidia y que está dedicada a todo el mundo de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues no me meto más porque es lógicamente un mundo en el que yo no controlo nada, pero que se nos presenta como inevitable. Se nos presenta como inevitable, ¿no? El paradigma de la inteligencia artificial, el paradigma de las nuevas tecnologías relacionadas con la informática, con las imágenes 3D, bueno, y todo lo que ahora mismo se esté desarrollando y que nosotros ni sabemos, se nos presenta como algo imparable, como algo que en cierto modo pues cambia el paradigma humano, que nos obliga a entender los tiempos y nos obliga a entender los ritmos y el estilo de vida y la finalidad de nuestro trabajo de una manera completamente distinta. Es una herramienta y al mismo tiempo pues es un gran peso, pero en cualquier caso se nos presenta como inevitable, ¿no? Como algo a lo que te puedes sumar, pero desde luego de lo que no te puedes bajar. Y, y este contraste de una sabiduría fecunda como la de Santo Tomás y una inteligencia, o mal llamada inteligencia artificial, que cada dos por tres nos esclaviza y que solo con el hundimiento de la bolsa, yo no sé ni cuántas personas habrán perdido sus ahorros con el hundimiento de la bolsa de los últimos 3 días. Pues ante este contraste, yo lo único que quiero es pararme y, y compartir con vosotros lo que ayer experimentaba mientras leía un poco una breve biografía de este santo que nació en Rocaseca, en Italia, en 1225 aproximadamente, y que, como os digo, era de una familia noble y que con muy pocos años, con apenas 5 años, entra en el monasterio más importante de toda la época medieval, de toda Europa, que es el monasterio de Monte Cassino, en el que los benedictinos se dedican a la liturgia, se dedican a un camino también de estudio y de trabajo, pero se santifican en la liturgia, en el arte de la celebración de los misterios de Dios. Ojo lo que acabo de decir. El arte de la celebración de los misterios de Dios. El modo en el que Dios fecunda la tierra. O nosotros, pues nos dejamos empapar de la gracia divina, obligados a volver luego a la tierra y dedicarnos a las tareas más tediosas, más pesadas, pero también las que nos resultan más gozosas, ¿no? Y leía la biografía de Santo Tomás y solo voy a decir unos cuantos apuntes, porque es muy fácil saber la vida de Santo Tomás a poco que busques, nunca mejor dicho, en el buscador, pues algo sacarás, ¿no? Y hay vídeos
explicativos que son magníficos y por supuesto si te gusta leer hay biografías donde uno se queda asombrado, ¿no? Pero como os decía, ante estas notas, ¿no? de su vida, ante esta vida esquemática que ayer yo podía leer, puedo decir dos cosas, ¿no? La primera, que efectivamente la vida de Santo Tomás de Aquino fue admirable, fue admirable. Pero desde luego no era inevitable. En ella estaba en juego su libertad. Una piedra se le podía haber caído a la cabeza mientras, yo qué sé, mientras estaba de recreo, descansando, con 13 años, en un patio en Montecassino, o después, cuando fue a Bolonia, a los estudios generales, la primera universidad de Occidente, ¿no? Y allí, pues, descubrió su verdadera vocación, que era la de ser pobre, predicador, vivir de la providencia, dedicado a la palabra de Dios y a comunicar aquello que contemplaba, ¿no? Llevar a los demás lo contemplado, y lo contemplado es el amor de Dios, ¿no? Y veo la vida de Santo Tomás y para nada era inevitable. Podría haber muerto en una epidemia, en una guerra, le podrían haber sepultado de envidia y entonces nunca haber aprovechado sus dones y sin embargo, pues qué rápido se lo llevan a la Universidad de París y allí conoce a San León Magno, todo providencial, que va a ser su maestro, ¿no? San Alberto Magno, perdón, que digo San León Magno, ese es un papa. San Alberto Magno, ¿no? De Colonia. Va a conocer a Alberto de Colonia, el maestro Alberto de Colonia, y allí se dará cuenta, empezará a darse cuenta el mundo de ante quién está, ¿no? Y esa orden de los dominicos le va a apoyar y le va a exprimir y le va a pedir que lo que él es capaz de sintetizar y de profundizar, porque en Bolonia había estado en contacto con el pensamiento de Aristóteles y las anotaciones al margen de pensadores árabes, él empieza a explicar cómo se dialoga con el mundo, con las corrientes de pensamiento y cómo la fe católica es infinitamente superior a todos los saberes y al mismo tiempo cómo puede sacar de ellos lo mejor. Y piensa como un occidental y cree como un oriental, por decirlo así, alguien que adora al oriente con O mayúscula, que es Cristo, ¿no? Al sol que nace de lo alto. Es que todo eso hubiera sido totalmente evitable. Todo se podría haber ido al garete. Y él podría haber aprovechado todas esas capacidades para sí mismo, ¿no? Y haber sido el abad del monasterio más importante de todo el mundo. Podría haberse dedicado pues, a todos los temas de corte, de manejar, de decidir, podría haber llegado a papa, podría haber sido lo que quisiera. Podría haber sido un hereje increíble, ¿no? Inventándose otra fe y convenciendo a un montón de personas porque no hay hereje tonto. Eso está claro. No sé si habrá hereje bueno, pero tonto no. Y sin embargo, pues es un católico de los pies a la cabeza, ¿no? Y yo querría hacer un poco un contraste, ¿no? Entre Santo Tomás y la inteligencia artificial. Hay como un sentido del riesgo y de los ritmos humanos, incluso en este tipo sobrehumano que es Santo Tomás de Aquino, requiere de unos ritmos, de unos tiempos, de unos descansos, de una oración. Y lo que saca de las escrituras en realidad lo recibe. La inteligencia artificial está sedienta de datos, pero no sabe lo que son. Les puedes llamar datos, pero no los puede valorar en su profundidad. El modo en que los relaciona es distinto. Y lo que busca es conforme a los parámetros que se le han dado. Cuando iba a la universidad, un amigo que empezó a leer
y que es muy inteligente, empezó a venir asustado, ¿no? Cuando quedábamos por ahí y salíamos a... Bueno, nosotros intentábamos ligar, no sé lo que hacíamos, pero cuando salíamos por ahí a bailar, a beber, a charlar y a intentar ligar, me acuerdo que él empezó a venir asustado y no sé si se habrá quitado esta duda, ¿no? Porque empezó a considerar que el ser humano era un cáncer para la Tierra, pero que no lo podía evitar porque el ser humano estaba programado. El ser humano estaba programado para, para, para tener una serie de experiencias, para buscar una serie de objetivos. Básicamente en tu genoma ya está escrito lo que serás, ¿no? Lo que os decía, la inevitabilidad. Pero eso es lo que vemos en la inteligencia artificial. Que ella misma te obliga sin saber lo que hace y sin querer hacerlo, ¿no? Eh, y, y te obliga a seguir unas pautas, ir en una dirección, pero eres libre. Y, y eres mortal. En la inteligencia artificial no. Y no sabe que no es libre y no puede contarte un chiste, pero no se puede reír. Cuando nosotros abrimos un libro, no sabemos si lo acabaremos. Cuando estás rezando, en cualquier momento te pueden llamar porque tienes un familiar o un amigo enfermo. O tú mismo puedes tener un ataque de apendicitis o de tortícolis y acabar en el hospital esa misma tarde. La inteligencia artificial funciona conforme a los parámetros de la eternidad. Y nosotros, en cambio, estamos llamados a hacer un camino en el que vayamos asimilando que estamos hechos para la verdadera eternidad, que es una amistad que no cesa, un diálogo en el que aprendemos conforme a tiempos humanos lo que un maestro divino va poniendo en nuestro corazón y nos va enseñando a valorar. La inteligencia artificial no tiene historia, no puede recorrer ese camino, puede hacer un proceso porque te puede decir cuántos minutos tardará en hacer el cálculo más difícil o cuántos ordenadores y cuántos cientos de años necesitaría para realizar no sé qué proceso informático y sin embargo, que ya no sé ni si son procesos informáticos, sin embargo el ser humano en un solo acto, en un solo momento, después de una maduración, puede optar por entregar la vida y perseverar en ello haciendo algo ilógico a los ojos del programador de esa inteligencia artificial o de los programas de programas que la han diseñado, ¿no? Es una grandísima herramienta. ¿Pero herramienta para qué? ¿Herramienta para qué? No sé, yo creo que nos hemos metido en una carrera que no es la nuestra. Y te invito a que, pues tranquilamente, ¿no? En esta tarde te encomiendes a Santo Tomás de Aquino para que te acompañe en el camino de la vida, para que te enseñe, para que nos enseñe, ¿no? A trascender de los bienes de este mundo amándolos profundamente, a aceptarte a ti mismo, para que te enseñe a rezar y a elegir el camino bueno, ¿no? Y a dar mucho fruto, porque la vida de Santo Tomás al final es una vida de asombro. No solo nos asombra, sino que yo creo que él vivió constantemente en el asombro del que se hace como un niño, ¿no? Y al mismo tiempo está tocando la materia más difícil. Al final de su vida, me imagino que en una crisis nerviosa tremenda por la cantidad de trabajo que desarrollaba y también pues ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, incluso él, que dictaba varios libros a la vez. Hay un momento en el cual intenta destruir su obra, ¿no? Y balbuce, todo es paja. Yo no me imagino a la inteligencia artificial autodestruyéndose así. O más bien autodestruyendo tantos datos.
haciéndose la zancadilla a los ojos incluso del mundo, de esta manera. Ya te digo que no sé cómo transmitir esto, pero no me imagino un ordenador renunciando a sí mismo porque ha descubierto algo que vale más. Y es verdad que gracias a Dios no le dejaron quemar su obra a Santo Tomás, pero nos explica ese gesto que estamos hechos para algo más que para acumular datos, para acumular bienes. Estamos hechos para algo que es inefable, que nos supera, para un misterio del que venimos y al que vamos engrandecidos por tanta gracia que recibimos y que debemos aprender a recibir. Pues en este día hay que rezar por las personas que se han arruinado debido a esta carrera al parecer sin frenos, que es la inteligencia artificial, que es todo nuestro sistema financiero, de seguros, todo nuestro sistema económico, político, y que, bueno, pues puede hacer y hace muchísimo bien, pero parece metido en una carrera de autodestrucción del ser humano y también de la Tierra. Y hay que rezar también, ¿no? Para que todo esto que puede ser cierto, o me puedo equivocar, ¿por qué no? Que no ofusque el camino bueno que Dios ha preparado para cada cristiano y que en nuestro tiempo incluye una convivencia, Dios quiera, que muy sabia con la inteligencia artificial. No es un combate, porque el inteligente no combate con el necio. Pero es una convivencia necesaria. Pues que el Señor nos ayude en este camino de sabiduría, en el que ya veis que yo no soy muy sabio porque no me sé explicar. Que ayude también a toda esa gente arruinada. Pienso en muchas personas mayores que han perdido sus ahorros y hay países donde tú pierdes tus ahorros y ahí no está Papa Estado para ayudarte. También un montón de personas, ¿no? Que están metidas de lleno en temas de inteligencia artificial y que no tienen bien el corazón, que no se encuentran bien, que están malitos, que tienen la conciencia mal, porque son como nosotros, o sea, somos todos iguales. Pero, sin embargo, con su tecleado están decidiendo el destino de la humanidad en los próximos decenios, ¿no? Por todos los que estamos enganchados, ¿no? De una manera u otra a los medios, pues también hay que rezar y pedir un caminito de sabiduría. Y desde luego hay que rezar por la Iglesia para que siga siendo luz entre las luces, ¿no? Para que siga siendo el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y por la senda estrecha y humilde, la senda de la amistad, la senda de un proceso en el que se genera familia y cultura, pues sea capaz de pasar una antorcha muy valiosa a las siguientes generaciones. Yo así lo creo, pero el modo en que se hará será tan sorprendente como lo fue la biografía de Santo Tomás y como puede que esté siendo tu biografía, igual tú que estás escuchando esto, y somos muy poquitos en el canal, eres la persona, ¿no? que nos ayudará a descubrir a Cristo en estos mares del siglo XXI. Que Dios os bendiga.